Hoy en Contemplar Rol, alguien debe morir. Hoy voy a hablaros de un tipo de juego en el que realmente no tengo mucha experiencia. He jugado algunas partidas, incluso me he animado a hacer un amago de dirigir algunas, y estoy hablando de lo que es rol en vivo. Gracias al Berkami de la mazmorra de juegos de rol y a la editorial Susella, ha salido adelante este pequeño manual que nos propone una serie de escenarios en las que, motivados por la sociedad de los mecenas, se producen unos juegos macabros en los que, dependiendo del número de personas que asistan a este juego, deben morir una o quizá más personas. Incluso cabe la posibilidad de que ninguno salga con vida de ellos. Para empezar, Alguien debe morir nos plantea dos escenarios distintos. Uno es el mismo juego, que irá supervisado por un, digamos, facilitador más que narrador, que irá informando de los sucesos que van solapando el propio juego, pero previamente el abogado, que yo me imagino como una especie de Saul Goodman un poco creepy al que llamamos el albacea, tendrá una reunión conjunta con cada uno de los jugadores para que firmen un contrato. Contrato que viene dentro del manual, podemos imprimirlo y hacer firmar a nuestros jugadores. Obviamente, abajo del todo ya viene por escrito en el propio contrato que no tiene ninguna validez y que no es más que una pieza de atrezo para el juego. Pero es un punto muy interesante, porque por una parte usamos ese encuentro para informar al jugador de las mecánicas que necesita conocer, como por ejemplo el sistema de conflicto que se hace con una baraja de póker. Cada cual tendrá una carta previa y tendrá que robar otra para sumar ese valor y enfrentarla al número del jugador con el que quiere enfrentarse. En cualquier caso, siempre invita a que todo se haga de una manera narrativa, interpretativa y que no usemos o abusemos de este sistema. En cualquier caso, la edición cuenta con una presentación de personajes. Hay varios, cada uno está representado por un palo de la baraja de póker. Y no voy a entrar en los detalles porque creo que es algo que mejor no conozcáis si llegáis a jugar, vayáis viendo durante la partida, pero la ficha nos propone un concepto básico de nuestro personaje, un objetivo distinto en cada perfil, las reglas de cómo podemos ganar el juego y luego una cuestión de trasfondo de cuál es nuestra motivación, cómo llegamos a ser objetivo de los mecenas y cuál sería el planteamiento para interpretar a nuestro personaje. Hay que tener en cuenta algo muy básico, que es que aunque el juego se llama Alguien debe morir, morir no tiene por qué ser malo para nuestro personaje. Cada uno de los trasfondos puede tener un objetivo distinto, puede tener una motivación distinta. Quizá alguien tenga un familiar que, esto me lo estoy inventando, no está sacado de uno de los trasfondos del juego, ojo, que necesite un trasplante de corazón y haya firmado en el contrato que si él consigue ser el que muere en el juego, su familiar recibirá ese trasplante de corazón. Así de macabro es el trasfondo final que hay detrás de Alguien debe morir. El caso es que no es algo tan sencillo como meter a 4 personas en una sala cerrada con una pistola y esperar que el que llegue antes coja la pistola y se dispare. No. Hay jugadores que querrán proteger a otros. Hay jugadores que querrán ser los asesinados, pero no podrán seleccionarse a sí mismos como objetivo, sino que tendrán que convencer a los otros de que intenten o quieran matarles. Hay jugadores que directamente quieran matar a otro jugador independientemente de que ya haya muerto alguien y se haya completado el juego. Es decir, hay una serie de objetivos que se pueden solapar unos con otros que hacen que cada partida pueda ser totalmente distinta. De hecho, la manera de repartir estos personajes es robar las cartas mayores de esa baraja de póker. Hablo de As, Rey, Reina y Jota. También se pueden incluir las cartas especiales, los comodines, aunque es verdad que estos personajes quizás son un poco más complicados para una etapa en la que ya hemos jugado muchas veces y queremos motivar el juego de una manera distinta. El juego nos plantea una serie de escenarios.
estos escenarios tienen distintas secuencias, distintos objetivos, distintos riesgos. Hay algunos que son más sencillos, como bueno, pues esa escena en la que hay una pistola, una bala, y entre todos tendréis que decidir quién muere con esa bala. Obviamente el juego invita a que demos nuestro toque personal a esa interpretación, le demos una ambientación distinta o una ambientación propia, y sobre todo nos invitan al uso de atrezo adecuado a cada situación. Si, por ejemplo, tuviéramos una pistola de Airsoft o quizá una de estas incluso que son juguetes infantiles que van con fulminantes y generan el sonido de una explosión, pues ¿por qué no utilizarlo para esta partida? También pueden ser cosas más sutiles, como un pequeño frasco con un líquido que es el veneno. Al final hay que echarle la imaginación necesaria para jugar un rol en vivo. La premisa del juego en sí me ha gustado mucho, me parece que es muy divertida, me parece que da la información justa para que tú puedas hacer exactamente la mesa que quieras, y si tengo que sacarle un pero, no es tanto al juego, sino como que, aunque invita a cualquier tipo de jugador, yo creo que hay jugadores que van a vivir esto quizá con demasiada intensidad o con demasiada poca intensidad. Para poner un ejemplo, en uno de los escenarios, para generar esa sensación de premisa, nos pide que narremos cómo nuestros jugadores llegan en un día de lluvia, y el que llega en último lugar llega empapado en esa lluvia, y si no soluciona en el tiempo suficiente el juego, va a morir de hipotermia. Si no eres un jugador con la suficiente capacidad de abstracción como para creerte que vas a morir si no aceleras el proceso del juego, pues es algo que se te va a pasar por alto, por mucho que la voz en off de tu director de juego te diga una y otra vez, oye, que te vas a morir de frío. Es quizá una crítica más a elegir bien la mesa con la que juegas esto que al propio juego en sí. Por otra parte, algunos de los escenarios que nos plantean son bastante parecidos entre sí. No es necesariamente malo, pero al final es prácticamente jugar a lo mismo. Creo que el punto de rejugabilidad está principalmente en el cambio de roles de los personajes, que sí me parece que está muy bien elaborado. En cambio, en los escenarios hay algunos que me parecen, o lo dicho, muy parecidos a otros, o quizá demasiado forzados. Hay uno en concreto llamado el duelo, que es un 1 contra 1, y me gustaba la premisa, me parecía muy interesante, pero creo que sin el atrezo adecuado, o lo que decía, dos jugadores con una capacidad muy grande de abstracción, puede no funcionar demasiado bien. Es cierto que hay muchas variantes, incluso hay algunos de estos escenarios que permiten un número de hasta 20 jugadores, que hasta que no probemos no podemos tener claro si van a funcionar. Creo que es importante hacer una selección previa de con qué jugadores vamos a jugar a Alguien debe morir. No por una cuestión de que no puedan jugarlo, sino porque sean adecuados al juego que nos proponen. Básicamente por el disfrute personal de ellos y del resto de la mesa. A fin de cuentas, por una parte la capacidad de abstracción puede ser importante, pero algo que se puede parecer un poco a una partida de Alguien debe morir puede ser un escape room de terror o un escape room con una ambientación muy marcada y que genere mucha tensión. Y hay gente que va a disfrutar de ello y hay gente que no, que ni siquiera se va a meter en ningún momento. Si eres un jugador al que han invitado a jugar a Alguien debe morir, te recomiendo que abraces todo lo que te ofrezcan. Así pues, si el narrador o el albacea te dice que estás empapado y que tienes ese frío, tómalo como algo personal, tómalo como algo real. Si no eres capaz de meterte en esa parte de la historia, probablemente todo te parezca algo insulso. Insisto en ese ejercicio de abstracción que requiere para meterte y poder disfrutar de lo que nos plantea. Si eres capaz de abrazar esa intensidad y esa verdad, puede ser una experiencia muy vívida y a fin de cuentas es el objetivo del juego. Ya he mencionado algunas opciones de atrezo, pero quiero hacer hincapié en la importancia de ese atrezo para este tipo de juego. Entiendo que estoy insistiendo en que hagamos un ejercicio de abstracción para probarlo y disfrutarlo,
Pero obviamente va a ser mucho más fácil plantearnos que unos mecenas ricos nos han propuesto un juego macabro si cuando en la mesa nos sentamos hay 4 vasos con una botella de whisky caro. Podemos comprar una botella de cristal y quitarle la etiqueta y que no sea whisky caro. Entendéis por dónde voy, ¿no? El atrezo genera esa ambientación y esa ambientación es muy importante. Esta parte es, por supuesto, trabajo del albacea, el máster, el director de juego, pero insisto en que en esta vivencia es muy importante controlar la iluminación, controlar la música, controlar esas pequeñas cosas que pueden hacer que funcione. Por ejemplo, uno de mis planes es, dado que en teoría no tiene que haber nadie con los jugadores, hacer que las indicaciones de la narración lleguen a ellos por una vía indirecta, un altavoz, un pinganillo, algo que ellos escuchen, algo que a ellos les guíe, pero que no me vean directamente. Es otra manera de hacer real esta fantasía. En definitiva, si tenéis la curiosidad de probar un juego de rol en vivo, Alguien debe morir es muy buena opción. Por una parte, las partidas son cortas, no más de hora y media, pueden ser mucho menos en base a la intensidad, un número pequeño de jugadores, con 4 o 5 ya es más que suficiente, una necesidad de atrezo de medios bastante baja y sobre todo esa capacidad de ser tan diferentes una partida a otra con el simple hecho de barajear unas cartas. Todo eso hace que merezca la pena probar una partida de Alguien debe morir. Somos una asociación de juegos de rol de todo tipo. Nos dedicamos a promover el rol mediante partidas presenciales y online. Si quieres conocernos mejor y apuntarte, consulta contemplarrol.com y nuestras redes sociales.